Nos vamos con el doctor José Vélez. Él es médico internista de la Fundación Universitaria San Martín Sede Caribe e intensivista de la Universidad de Bogotá. Y nos va a dar el tema neumonía nosocomial. Buenas. ¿Listo? ¿Comenzamos? Ok. Muy buenos días. Mi nombre es José Vélez. Soy médico internista intensivista. Actualmente laboro con estas dos entidades y pues me corresponde presentarles el tema de neumonías nosocomiales. Estos son los objetivos de nuestra charla. Vamos a hablar sobre unas definiciones, como quien dice, a ponerlas claras desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica y de infecciones respiratorias, algunos aspectos del diagnóstico y la terapia antibiótica empírica combinada y sobre todo en qué pacientes. Debemos recordar pues que las neumonías nosocomiales, como quien dice, son como un grupo que pasan por un embudo y terminan siendo todas neumonías nosocomiales, llámese neumonía asociada a los cuidados de la salud, llámese neumonía asociada al ventilador o neumonía nosocomial como tal, que aparece el mismo grupo, el mismo subgrupo dentro de la definición global, pero que se usan indistintamente con el fin de diferenciar a aquellos pacientes que adquieren o desarrollan una neumonía nosocomial, pero que un grupo está ventilado y otro grupo está sin ventilación mecánica. El tiempo de aparición de la sintomatología es un corte entre 48 a 72 horas luego de la admisión, o que el paciente no haya incubado, digamos, se descarte que haya podido incubar ese proceso antes de que llegara a la hospitalización sin los síntomas. Entonces, en neumonía nosocomial debemos recordar de que es un punto importante haberlo mencionado en el día de hoy, dado que ella nos va a elevar en gran medida la mortalidad y la estancia, así como también los costos de atención hospitalaria. Dentro de las neumonías nosocomiales debemos recordar que la neumonía asociada a la ventilación mecánica es una de las principales causas infecciosas, uno de los principales motivos de insuficiencia respiratoria en pacientes hospitalizados. Dentro de este grupo de neumonías nosocomiales encontramos también que hay una alta frecuencia de patógenos multidrogos resistentes y que estos patógenos multidrogos resistentes nos va a llevar a una selección o a un inicio de antibioticoterapia empírica errada y por lo tanto nos va a llevar a un aumento de la estancia hospitalaria y un aumento de los costos en el tratamiento. Por lo tanto, es recomendable utilizar muchas medidas como para disminuir un poco los riesgos desde el punto de vista epidemiológico, no solamente tratamiento, sino algunas medidas que pueden llevar a disminuir el impacto que esta patología puede. Esta solamente es la definición en cuanto a neumonía asociada a los cuidados de la salud, solo son unos puntos para recordar muy puntual, como quien dice, para complementar en la definición, que era lo único que faltaba acá. Terapia intravenosa, pacientes que no están hospitalizados pero que tienen un contacto estrecho con cuidados de la salud definido por alguno de estos. Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, recordar que esta nos incrementa la estancia hospitalaria en 7 a 9 días por paciente y por consiguiente los costos de la atención van a ser excesivos. Según la guía ATS, más de $40.000 por paciente, y de cada 1000 admisiones, 5 a 10 se van a deber a una neumonía nosocomial. Ahora, también debemos recordar que todos los pacientes que desarrollan un proceso infeccioso neumónico van a elevarnos la mortalidad más o menos de 6 a 20 veces. Este es un reporte de una comparación microbiológica y demográfica entre pacientes con las 3 definiciones, entonces se las traje precisamente para que revisáramos. Estas son las características demográficas. Como vemos, hay algunas diferencias también en cuanto a la severidad de la enfermedad y algo bien importante es la diferencia por regiones, ¿no? Estos son datos de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, así como también Asia,
y pues estas son las características ya microbiológicas, los aislamientos de patógenos gram positivos, más frecuentes en neumonías asociadas a la ventilación como tal, y patógenos gram negativos que no dejan de ser importantes en ninguno de los grupos epidemiológicos o en ninguno de los reportes microbiológicos, viéndose como siempre la Pseudomonas aeruginosa en uno de los puntos más importantes y las especies de Acinetobacter. Continuando con la epidemiología, recordar que el 25% de todas las infecciones en UCI se deben a una neumonía nosocomial, y esta nos contribuye a formular más del 50% de los antibióticos, así como también recordar que la neumonía asociada a la ventilación ocurre en 9 a 27% de todos los pacientes mecánicamente ventilados. La incidencia aumenta con la duración de la ventilación, y el riesgo es variable. Es más alto el riesgo en los primeros días, como vemos acá, 3% en los primeros 5 días, 2% en los días 5 a 10 y 1% por día cuando la hospitalización avanza más de 10 días. O sea, no quiere decir, digamos, de que disminuye el riesgo, disminuye la incidencia, sino que disminuye el riesgo con el pasar de los días. Ya la severidad pues es otro aspecto. En Colombia lo que tenemos son frecuencias de microorganismos por servicio. No tenemos una epidemiología clara en cuanto al tema de neumonía nosocomial, nos falta mucho ahí. Aquí les traje esta gráfica solamente para mostrarles la distribución por tipo de muestra en el servicio de UCI adulto. Esta es una información obtenida del boletín GREO del año 2014, que es el grupo de resistencia bacteriana de Bogotá. Entonces prácticamente tenemos dos grupos en Colombia que reportan esto: el grupo de Bogotá y el grupo Germen de la ciudad de Medellín. Lo importante en neumonía, ¿por qué hay que, digamos, correr o tratarla de forma anticipada? Por la mortalidad, ¿no? La mortalidad cruda es alrededor del 30-70% y la mortalidad atribuible va del 33 al 50%, cuando ya usted le aplica pues análisis con regresión logística y descarta otras variables que pudieran influir en la mortalidad. También vemos que es muy variable, y esto se debe mucho a algunas divergencias que hay en la definición. De pronto el punto de corte de 48 a 72 horas, algunos lo toman a las 48, otros lo toman a las 72, entonces eso puede también hacer un poco que varíe los datos. Este es otro reporte microbiológico comparando la neumonía asociada al ventilador con la neumonía adquirida en el hospital. Obviamente, como les he mencionado, es lo mismo, pero un grupo ventilado y el otro grupo no intubado. Pues son los aislamientos microbiológicos en los dos grupos, y vemos como acá los bacilos gram negativos tienen una diferencia estadísticamente significativa, importante, más frecuente en el grupo de los pacientes intubados. Los bacilos no enterobacteriaces como Pseudomonas, especies de Acinetobacter y Stenotrophomonas maltophilia también. Perdónenme la diapositiva un poquito cargada, pero este es el grupo ENVIC-ELIS de España, un informe del año 2013 donde se muestra la Pseudomonas como el germen preponderante más frecuente, seguido por Staphylo y seguido por gram negativos como la Klebsiella y la Escherichia coli. Dependiendo del punto de corte, si es de menos o más de 7 días y si es de menos o cuarto día, varía un poco, pero en general estos son los 4 gérmenes más frecuentes, y que iremos viendo en otros reportes como este, que es un reporte microbiológico que toma los datos del grupo de vigilancia epidemiológica del grupo Sentry de Estados Unidos. Entonces observamos que el Staphylococcus aureus es el más frecuente pues en ambos grupos. Acá vemos la incidencia regional del mismo grupo Sentry de Estados Unidos, donde el estafilo aparece mucho más frecuente en Estados Unidos, pero de pronto en Latinoamérica sí vemos una variación importante. Entonces, como para tener en cuenta algo global en la mayoría de los reportes, es que de pronto en Estados Unidos lo más frecuente son neumonías asociadas a la ventilación o neumonías nosocomiales por gram positivo, pero en Europa y Latinoamérica la tendencia es que sea más gram negativo. Desde el punto de vista patogénica, tenemos que recordar dos mecanismos importantes, que son la microaspiración y la inhalación. Entonces, usted puede adquirir una neumonía nosocomial principalmente por estos dos mecanismos. Entonces, tener en cuenta estos aspectos. ¿Qué es lo que va a ocurrir?
va a ocurrir una colonización orofaringea, ya sea por una ruta exógena o por una ruta gastropulmonar o ruta rectopulmonar, con el fin de que, o con el objetivo de que esos gérmenes van a colonizar el tracto aerodigestivo de alguna de estos dos mecanismos, y por consiguiente van a alcanzar el tracto respiratorio inferior, sobre todo en pacientes que están mecánicamente ventilados. Digamos que la mayoría de reportes que tenemos, o la mayor solidez en los reportes, lo tienen la neumonía asociada a la ventilación. La mayoría de los estudios están hechos en ellos, y muchas veces las neumonías asociadas a los cuidados de la salud y las neumonías nosocomiales en pacientes no intubados hace referencia más que todo a extrapolación. O sea, las recomendaciones son por extrapolación de neumonías asociadas a la ventilación. O sea que cuando usted se enfrenta a un paciente con una neumonía nosocomial que no esté intubado, entonces el enfoque diagnóstico y tratamiento va a ser básicamente el mismo que para un paciente mecánicamente ventilado. Este es un dibujo esquemático solamente para recordar que las secreciones subglóticas contaminadas nos van en algún momento, ya sea por el movimiento del tubo o porque se ha desinflado el balón, una microaspiración constante. Que esto que alcance el tracto inferior desarrolle una neumonía va a depender de las defensas del huésped, del aclaramiento mucociliar y de la respuesta humoral y celular del mismo, para que desarrolle o una colonización o una traqueobronquitis o finalmente pues una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Recordar pues estos valores meta objetivos de 20 a 30 centímetros de agua para el manguito neumotaponador. Cuando está un poquito por debajo de 20, pues nos favorece la microaspiración, pero tampoco lo podemos tener hiperinsuflado porque nos va a inducir isquemia traqueal. Esta es la misma gráfica, solamente era para mostrarles más que todo un barrido electrónico donde se muestra que dentro del lumen del tubo orotraqueal existe una biopelícula donde se van a acumular las bacterias, y ellas van a estar allí protegidas de la respuesta humoral y celular del huésped, así como también de los antibióticos administrados, y que pues van a alcanzar en un momento dado el tracto respiratorio inferior cada vez que se introduce una sonda a ese tubo orotraqueal, ya sea para un procedimiento diagnóstico o para solamente limpiar secreciones. Esto pues también es el mismo esquema: inhalación bacteriana, aspiración bacteriana, pero también para recordar que hay algunas medicaciones que alteran el vaciamiento gástrico y el pH, y que por lo tanto esa disminución del pH va a favorecer el crecimiento bacteriano a nivel gástrico, y por lo tanto la colonización del tracto aerodigestivo con la consecuente microaspiración bacteriana y la posibilidad de desarrollar una neumonía asociada al ventilador, además de la parte de la mortalidad que ya hemos mencionado. La etiología, pues por lo general es polimicrobiano, son múltiples gérmenes los que nos pueden producir una neumonía asociada a la ventilación, y debemos recordar que la asociación de inicio tardío nos aumenta mucho más la mortalidad. Principalmente, según guías ATS, los gram negativos, como la que hemos visto en los reportes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, es muy raro que hongos o virus produzcan una neumonía nosocomial en pacientes inmunocompetentes. Estos son unos factores de riesgo para multidrogo resistentes. Solamente los traigo para que los memoricen y los visualicen al momento en que se enfrenten a un paciente. En cuanto al diagnóstico, les traigo la curva, el porcentaje de área bajo la curva de las diferentes pruebas diagnósticas. En este punto que estamos señalando acá se supone que es la prueba ideal, 100% específica y 100% sensible. Entre más se aleje, como vemos que se va alejando la gráfica, lo que más tenemos que es histología. Pero nosotros, ¿qué tanto usamos la histología para diagnosticar neumonías nosocomiales? Pues muy poco, ¿no? Y sobre todo que se necesita toda la muestra, o sea, todo el pulmón. Entonces, solamente esto es anatomía patológica. Entonces, yéndonos a la realidad, tenemos la broncoscopia más cultivo cuantitativo con un 0.80 de porcentaje de área bajo la curva, que esto probablemente lo tendríamos aquí alrededor de acá. Aspirado traqueal más cultivo cualitativo 0.75, y el score clínico de CIPIC, que ya más tarde lo mencionamos, con 1.70. Bueno, es algo aceptable, pero pues se aleja mucho de lo que sería lo ideal, ¿no? Entonces es solamente para tener en cuenta que el diagnóstico de neumonía
no es tan fácil de realizar y que muchas veces lo que tenemos es un poco de sobrediagnóstico, por no decir calumnias a los pacientes. En cuanto al diagnóstico, el primer paso, hace como más o menos 40 años está descrito esto por el doctor Johansson, es la sospecha clínica. Usted observa un infiltrado en la radiografía de tórax en dos de los siguientes: asociación de leucocitosis o leucopenia, asociación de secreciones respiratorias purulentas y fiebre o hipotermia. Esta es la utilidad de dichos signos clínicos. Estas son la razón de probabilidad positiva y la razón de probabilidad negativa de cada uno de los síntomas clínicos. Entonces, cuando el LR supera el número 5, quiere decir de que es una prueba buena o es una característica buena. Entonces, como vemos aquí, ninguno se acerca a ese valor. Y el LR debe ser, para que sea bueno, debe ser cercano al 0. Entre más se acerque el 0 es porque el LR negativo, o sea, que sea un falso negativo, va a ser muy bajito. Entonces, pues, desde el punto de vista clínico quedamos todavía muy cortos. Entonces, ¿qué hacer? Primero, definir si tenemos una neumonía nosocomial. Segundo, qué estudios serían los indicados. Y tercero, cuál es el régimen antibiótico. Entonces nos vamos a este algoritmo de enfoque diagnóstico. Usted sospecha la neumonía nosocomial, llámese cualquiera de las tres, obtiene una muestra del tracto respiratorio inferior y va a iniciar pues un esquema antibiótico, dependiendo pues si tiene una sospecha baja o una sospecha alta, pero lo que se recomienda es que si usted anota el diagnóstico, pues tome una muestra y inicie un tratamiento antibiótico empírico. Va a observar una mejoría a las 48-72 horas y pues cuando ya tenga el reporte de cultivo va a definir si, por ejemplo, existe una mejoría clínica y usted tiene un cultivo positivo, pues probablemente lo descala, de acuerdo si las condiciones de nuestro paciente la permiten. Usted puede usar un esquema de 7 o 8 días y ahorita veremos al final un metaanálisis sobre eso, y si el cultivo es negativo probablemente pueda suspender los antibióticos. Esto es muy variable y yo creo que si usted pone el rótulo de neumonía nosocomial va a ser muy difícil de que alguien vaya a llegar a suspender los antibióticos, pues excepto que sea un diagnóstico errado. Y si no hay mejoría, entonces nos vamos a ¿qué? A buscar otro tipo de patología, otros sitios de infección, o probablemente si el cultivo es positivo vamos a aumentar el espectro de este antibiótico, vamos a buscar otras complicaciones infecciosas y otros sitios de infección. Entonces a la pregunta ¿tiene el paciente neumonía nosocomial? Debemos recordar que tenemos, como hemos visto, un amplio rango de microorganismos en el tracto respiratorio inferior y que la respuesta inflamatoria local va a estar dada ¿por qué? Por una secreción purulenta, que la ausencia de pus nos va a dar un improbable diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación o neumonía nosocomial, y que cuando existe pus y no tenemos cambio radiológico debemos recordar a esta patología que se llama la traqueobronquitis. Este es el score de CIPIC que les mencioné ahorita. Aquí tenemos los 6 puntos, unos puntos clínicos, unos datos radiológicos y otros gasométricos. La sumatoria debe alcanzar mínimo 6 para que nosotros sospechemos sobre el diagnóstico de neumonía nosocomial. Obviamente que con el porcentaje de arroz bajo la curva, recordándolo y siempre teniendo en mente que es de 0.70, es la relación entre sensibilidad y especificidad cada vez que usted aplica este score. Entonces, ¿cuáles son los estudios microbiológicos a realizar? Entonces, pues, primero tenemos la fibrobroncoscopia, que puede ser una muestra con cepillado o solamente un lavado broncoalveolar. También tenemos de la mano el aspirado traqueal, que el aspirado traqueal es factible, es fácil de realizar, sencillo, tenemos la respuesta a la primera hora y sobre todo nos puede guiar el tratamiento casi que desde la primera hora. Si el método es invasivo o no invasivo, pues ya ahorita veremos precisamente unos metaanálisis, unos estudios aleatorizados controlados sobre eso, pero todavía persiste bajo debate, ¿no? Pero lo que sí hay que recordar definitivamente antes de enfrentarnos es la calidad de la muestra. Esto es crucial. ¿Por qué? Porque usted puede tener un aislamiento, pero eso no quiere decir que esté el agente etiológico ahí, sobre todo si tienen más de 1% de células epiteliales en las muestras broncoscópicas o más de 10% del aspirado traqueal. Entonces ya estaremos hablando de una muestra contaminada. Este es un reporte de estudios canadienses de cuidados críticos sobre técnicas diagnósticas de neumonía asociada a la ventilación.
Estos solamente son los gérmenes más frecuentes. Vemos los organismos multidrogo resistentes que se aíslan más en el aspirado, en el lavado broncoalveolar, con un corte mayor de 10 a las 4 unidades formadoras en colonia. El Staphylo aureus, pues siempre, como siempre, aparece muy frecuente en cualquier estudio. El efecto sobre la mortalidad a los 28 días es el primer desenlace que ellos querían evaluar, y vemos que en todos los pacientes no hubo diferencia. Cuando ya se entró a subgrupos, vemos que la probabilidad pretest de neumonía asociada a la ventilación alta o baja tampoco pues existe una diferencia, y de hecho en ninguna de las variables observamos una diferencia. Llámese diferencia cuando la línea no toca pues ninguno de los puntos de la línea central. El efecto sobre el uso de la terapia dirigida, sí, probablemente la idea era de que si usted tiene más especificidad con, por ejemplo, la fibrononcocoque, eso va a incidir en que usted use menos antibióticos. Entonces vemos que eso tampoco ocurre, ¿ya? El porcentaje de uso de antibióticos con la terapia dirigida no varía en ninguna de las variables acá mencionadas. Esto solamente es para mostrar los demás desenlaces clínicos y microbiológicos, pero pues no estaban anotadas las P, así que pues solamente era para que la... Esta es la conclusión. Un cultivo cuantitativo de aspirado traqueal para el diagnóstico de neumonía está asociado con desenlaces clínicos y uso de antibióticos similares a aquellos asociados con lavado broncoalveolar y cultivo cuantitativo. O sea que es prácticamente equivalente y no están haciéndose las cosas mal en el sitio donde no haya fibrononcocoque. Cultivos cuantitativos versus cualitativos, veremos los desenlaces en neumonía asociadas a la ventilación mecánica. Entonces, el primer desenlace es comparación de mortalidad cuando usted realiza unos cuantitativos versus cualitativos. Vemos que el rombo pasa por la unidad, por lo tanto no hay diferencia estadísticamente significativa. En los cambios de antibióticos tampoco hay diferencia estadísticamente significativa. En la duración de la ventilación mecánica tampoco hay una diferencia estadísticamente significativa. Si se disminuye la mortalidad según el método invasivo o no invasivo, pues tampoco hay una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, ahora, pasando a la parte del tratamiento, ¿cuál sería el mejor manejo inicial? Recordar que la primera lección hace referencia, y debe uno siempre tenerlo memorizado, que el retraso en el inicio va a aumentar la mortalidad, los días y los costos. Hay algunos factores que podemos tener en cuenta. Ya ahorita mencionamos las características de los patógenos multidrogo resistentes, de los pacientes que tengan factores de riesgo, y pues simplemente recordar las enfermedades de base a la hora de formular un antibiótico, el tiempo de estadía, porque obviamente entre más tiempo tenga o un contacto reciente, pues la probabilidad de que tenga patógenos multidrogo resistentes pues va a ser alta, y sobre todo el uso previo de antibióticos, específicamente cefalosporinas de tercera generación y quinolonas. Ya para iniciar la terapia empírica, entonces pues nos vamos a este algoritmo. Usted sospecha la neumonía nosocomial, cualquiera de las tres definiciones, de cualquier severidad, y se basa en dos variables principalmente: si el inicio es tardío, o sea mayor o igual de 5 días, y si tiene factores de riesgo o no para patógenos multidrogo resistentes, que es lo que ya habíamos mencionado en una de las diapositivas anteriores. Entonces, sí, pues usted se va con una terapia antibiótica de amplio espectro para MDR, y si no, se va con una terapia antibiótica con un espectro limitado, que no deja de ser un tratamiento ni un tratamiento malo. Esta pues es el reporte de la guía ATS 2005, donde se muestran y se dan las recomendaciones para pacientes quienes no tienen factores de riesgo para patógenos multiresistentes, tienen un inicio temprano de la sintomatología y tienen cualquier severidad de la enfermedad. Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque no quiere decir de que un paciente que a usted le llegue en un estado de choque necesariamente vaya a ser debido a que tenga un patógeno multidrogo resistente. Ahora, por el lado de los multidrogo resistentes, de los que tienen un inicio tardío de la enfermedad y que tienen factores de riesgo para MDR y de cualquier severidad, entonces pues ya se amplía un poco el espectro. Ya incluimos los carbapenémicos, incluimos aminoglicósidos y incluimos cobertura para gram positivos, que precisamente sobre esto es que de pronto vamos a hacer una ampliación ahora más adelante. Estas son las dosis simplemente de los medicamentos. Entonces nos vamos a uno de los primeros reportes de la literatura, y es el análisis de la neumonía asociada a la ventilación en gram positivo, y vemos que
la cura clínica en el caso de neumonía asociada a la ventilación, pues fue mayor en el grupo que trató linezolid que en el grupo que los fueron tratados con vancomicina, pero la P es de 0.07, o sea que no hay una diferencia estadísticamente significativa. En el neumonía asociada a la ventilación, específicamente por gram positivo, entonces sí hay una diferencia estadística. En el grupo de neumonías por estafilococo aureus específicamente no hubo tanta diferencia, pero en el grupo de estafilococo aureus meticilino resistente sí hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero esto no queda allí. Se profundizaron los estudios y se llevaron a metaanálisis. ¿Y qué ocurrió? Tenemos este metaanálisis que está publicado a nivel del CHEST 2013. Estas son las características de los estudios. Como vemos, un score de edad mínimo de 3, o sea que es una buena calidad. Es un score que se aplica para ver la calidad de los estudios. Y pues nos vamos a los análisis por subgrupo y vemos que tasa de curación clínica en el grupo que se le aplicó linezolid versus el grupo que se aplicó glicopéptido, no hubo diferencia. En el grupo donde se evaluó éxito clínico, o sea, tasa de curación, pero se aplicó un análisis por intención de tratar, entonces no hubo diferencia. En el subgrupo de pacientes con estafilococo aureus meticilino resistente, no hubo ninguna diferencia. En los que eran estafilococo aureus no meticilino resistentes, tampoco hubo una diferencia. En mortalidad, tampoco hubo diferencia. En éxito microbiológico, erradicación microbiológica, no hubo diferencia cuando trataba uno u otro. En eventos adversos tampoco. Entonces no muestra una superioridad del linezolid en comparación con glicopéptido en neumonía nosocomial, y pues ya estamos hablando de metaanálisis. Entonces pues solamente dependeríamos de tomar la decisión de acuerdo a la disponibilidad local, los patrones de resistencia a antibióticos, en lugar de una presunta diferencia en la eficacia. Este es otro metaanálisis también del mismo tema, pero este solamente es linezolid versus vancomicina, porque en el anterior pues había otro tipo de glicopéptidos como la teicoplanina. Entonces pues vemos el primer desenlace, que es mortalidad, pues no hubo diferencia estadísticamente significativa. En la respuesta clínica, en el grupo que se hizo análisis por intención de tratar, no hubo diferencia estadísticamente significativa. En la respuesta clínica, por protocolo de población, no hubo diferencia estadísticamente significativa. En la erradicación microbiológica tampoco. En la erradicación del estafilococo aureus MR tampoco existía una diferencia estadísticamente significativa. Eventos gastrointestinales tampoco eran más frecuentes en un grupo u otro desde el punto de vista estadístico. Y en la trombocitopenia, de pronto hay algún estudio ahí donde sí hay una diferencia sólida en contra del linezolid, pero pues acá cuando se le hace el análisis global no hay una diferencia estadísticamente significativa. En falla renal, sorprendentemente, que todo pues vancomicina es sinónimo de falla renal, pues no hay una diferencia estadísticamente significativa que demuestre. Y en la descontinuación debido a efectos adversos tampoco observamos ninguna diferencia estadísticamente significativa. Entonces nuestro análisis de resultados primarios muestra que el linezolid y vancomicina son similares con respecto a la reducción de mortalidad y respuesta clínica. Ahora, continuando, ¿cómo evaluamos al paciente con la resolución clínica? Así como le hicimos el diagnóstico básicamente. Usted observa la respuesta a la terapia más o menos al tercer día. No tenemos un gol estándar, pero hicimos unos diagnósticos con unas variables. Esas mismas variables son las que vamos a evaluar, sobre todo la resolución de la respuesta inflamatoria local, la resolución de la hipoxemia y el resto de variables alteradas que habíamos observado. Ahora, ¿cómo optimizamos la terapia antibiótica? Uno de los aspectos es la escalación. Una vez identificado el germen, usted puede reorganizar de acuerdo a la sensibilidad si las condiciones de su paciente lo permiten. Acortamiento del tiempo, un tratamiento largo versus un tratamiento corto, o sea 8 o 15 días, de pronto no hay una diferencia. Y finalmente individualizar por cada paciente. Medidas adicionales, el uso de clorexidina. Entonces aquí observamos los cuidados de higiene oral para el tratamiento de pacientes
críticamente enfermos en la prevención de neumonía. Y vemos que cuando usamos clorexina solución versus placebo sin cepillado, entonces pues hay una diferencia en los pacientes que se les aplicó la clorexina. Clorexina gel versus placebo sin cepillado, entonces pues no hay diferencia. Clorexina solución versus placebo con cepillado, hay una diferencia importante. En el subgrupo de clorexina solución versus cuidados usuales con cepillado oral, entonces pues no hay una diferencia, pero cuando observamos el global clorexina versus no clorexina, vemos que hay una diferencia claramente importante, y si le calculamos nosotros la reducción absoluta del riesgo, nos da que una reducción del 40% en la incidencia de neumonía nosocomial, por lo tanto hay que usarlo. Y esto solamente es para mostrar que un curso corto versus un curso prolongado, pues un metaanálisis donde se incluyeron pues un número de pacientes importantes, pues no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para presentarles. Muchas gracias.